Las ocupaciones de este mundo hoy son muy terribles. Son muy terribles. San Juan capítulo 8, 12, verso 8, ¿sí? Verso 7. Dice la bendita palabra de Dios y leemos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús les dijo: dejadla para el día de mi sepultura. Ha guardado esto. Verso 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Siéntese. Aquí vamos a ver que el Señor Jesús hizo algo que la gente quizás no se ha dado cuenta o no le ha dado importancia, y es que el Señor Jesús reprendió ¿a quién? A Judas. El Señor Jesús lo reprendió. Vemos una reprensión de Cristo. El Señor Jesús sabía que Judas le hablaba así, no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque esa plática que según él se había podido vender el perfume, ya le tenía o se la podía robar, porque él no era honrado. A él le habían encomendado que guardara lo que les entraba a ellos, lo que la gente les daba. Y Judas se robaba la plática. Entonces el Señor Jesús, conociendo eso, le dijo: déjela, déjela. Miremos lo que dice Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Qué quiere decir con eso? Dice el Señor Jesús que Él reprende a todo el que ama. Por eso, mis hermanos, si a usted le llega una reprensión de parte de Dios, no diga que es que Dios no lo quiere, que es que Dios no lo ama. Si llega una reprensión de parte de Dios, ¿qué es lo que usted tiene que decir? ¿Ah? No, Señor. Señor, gracias, porque me la merezco. Y si tú me dejas sin reprensión, quiere decir que no me amas. Más bien, Señor, yo te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. ¿Sí o no? Eso sería lo más viable. Eso sería, mis hermanos.
Pero de una cosa nosotros tenemos que estar seguros, es que el Señor Jesús es defensor de los débiles. Él es defensor de los débiles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Cuando se dice que Él es defensor de los débiles, ¿qué quiere decir? ¿Que Él es defensor de los que están muriendo de hambre? No. Hermanos, tengamos esa parte en cuenta, que dentro del pueblo de Dios siempre va a haber pobres y débiles. No es que porque nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que vivir de apariencia, con las narices llenas de pañete las mujeres y con las tripas pegadas al espinazo. No, hermanos. Si el Señor dice que siempre va a haber pobres, pues no importa. Lo que nosotros necesitamos es que no seamos más pobres espirituales. Así tengamos que ayunar, así que haya ayunos forzosos, pero que espiritualmente seamos muy ricos. El Señor Jesús es defensor de los débiles, porque vemos reflejada en María, vemos que era una mujer débil, era una mujer que había guardado ese perfume para el propósito que Dios tenía. Miremos lo que dice Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 10. Ahora sí leo. Lucas 13, 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Verso 11. Leemos todos porque como que para que no se vayan a dormir. 11, Aranita. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Verso 12. Nellis. Lucas 13, 12. Cuando Jesús lo vio, lo llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Muy bien. Póngale que a veces estaban en la sinagoga en un día de ¿qué? De reposo. De reposo. Verso 14. En un día supuestamente que no se podía hacer milagros según ellos. Según ellos. Verso. Siga, hermana Araceli. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificó a Dios. Verso 14. Jesús le respondió: amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para recibir cosas como esta? ¿Ese es el 14?
Ese no es el 14 que está leyendo. Sí, sí, es ese. El 15. Verso 15. Es Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. Y verso 16. Esta es otra versión. 15. 16. 6. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. En el día de reposo. Y el verso 17. Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Pregunto, ¿qué pasó ahí? Léame el verso 14 en la otra versión, es que la versión de Clay no me quedó clara. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Qué pasó ahí? La gente se levantó contra el Señor Jesús, porque según ellos estaba quebrantando la ley. Entonces el Señor Jesús les dijo: no, señores, así no es. Hipócritas. Lea el verso siguiente. Hipócritas. 15. Ah, Así que el Entonces Señor el Señor respondió: les reprendió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿qué quiere decir eso? Entonces ustedes hablan, dijo el Señor Jesús, pero ustedes van y desatan a sus bestias y las llevan a beber, las llevan a... Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer esto con esa mujer? Mis hermanos, ahí vemos la hipocresía que hasta hoy se come a la gente. Envidia. 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 Por eso, mis hermanos, estos pasajes son tan malos entendidos que la gente sin necesidad dejan a Dios por cualquier basura. ¿Sí o no? Por los quehaceres y los placeres de la vida, del mundo. Entonces, nosotros podemos mirar, mis hermanos, le dijo el Señor Jesús: yo no podía sanar a esta mujer que de 18 años. Eso fue causa de terrible de división, porque la gente se maravillaba de eso. Tenemos que mirar. Veamos lo que dice San Juan capítulo 18, verso 8. ¿Dónde íbamos? Ahí le falta Beto. Espere, Dieguito, porque se nos duerme allá. Ah, no, siga Rami.
Romanos 18:8. No, Juan. Juan 18. Juan 18:8. Juan 18:8. Respondió Jesús, hoy he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejaréis a estos. Muy bien. ¿Ya se acabó? ¿Quién me ayuda, Rami? Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis... No, es que ahí es donde ustedes no quieren entender que eso todo está mal leído. Porque falta, Jesús les dijo. Respondió Jesús. Respondió Jesús. Os he dicho que yo soy. Y después hay que, Pues si me buscáis a mí, Dejad que los demás se vayan. quiere decir que eso, el Señor Jesús dijo, no les haga nada, yo soy, ¿para qué? Déjenlos ir a ellos. Ellos no tienen nada que ver. ¿Y qué dice el verso 9, Diego? Ah, no, Beto. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Miren, hermanos. Aquí los ministros de Dios no siguen el ejemplo. Han llegado muchas almitas a las iglesias y los ministros de Dios, en vez de cuidarlas, lo primero que hacen es explotarlas. ¿Sí o no? Segundo y tercero, pues que se vayan si quieren, pero de eso le darán cuentas a Dios. El Señor Jesús le dijo, papá, de los que tú me has dado, no se ha perdido ni uno. Ni uno. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Ya es distinto que se van porque quieren y es otra cosa, ¿sí o no? Pero el tropezadero, la piedra de tropiezo para la gente hoy en día es la palabra de Dios, la verdad, la palabra estudiada y pronunciada como tal. Eso le duele a la gente y prefieren irse. ¿Qué sacan? Si a donde vayan, su desgracia los alcanzará. ¿Sí o no? A donde vayan, su desgracia los alcanzará. Es tanto así, mis hermanos, y es tanto el dolor que causa eso, que supuesta gente de verdad que se creen de Dios, a la gente que supuestamente se cree que son de Dios, esa palabra les causa mucho sí, señora. Nos están echando maldiciones, nos dicen que nuestra desgracia nos va a seguir. ¿Acaso es que no es verdad? A donde quiera que vaya, un mediocre, su mediocridad lo seguirá.
donde quiera que vaya. Miren, hermanos, eso es, hagamos la comparación como un bulto de basura. La basura, ¿a qué huele? Y a donde quiera que lleven ese bulto de basura, va a oler a feo. Un muerto, ¿a qué huele? A muerto, a feo. Y a donde quiera que lleven a ese muerto, pues va a ir, el olor va a estar ahí. Entonces nosotros, ¿por qué nos tenemos que poner bravos? O ustedes, ¿por qué se tienen que poner bravos? Claro que ya no. Que a donde vayan, si no van con Dios, su desgracia los alcanzará. Allá van con su desgracia. ¿Sí o no? ¿Por qué nos tenemos que poner bravos y por qué nos causa escozor? Eso. Si nos causa escozor, es porque no hay nada. Con Dios no hay nada. Con Dios no hay nada. Ese es el grandísimo problema. Ese. Y la gente prefiere irse a aparentar que aceptar la verdad, la realidad. Sí, Señor. Y antes de irse, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Dejan. ¿Qué hace una persona de esas antes de irse? ¿Quién me pudiera decir? Deja la candela prendida. ¿Sí o no? Prende candela y se va. Y cree que nunca se va a quemar. Entonces, mis hermanos, claro, se justifica. Una persona de esas está muerta espiritual, está en tinieblas, no ha nacido de nuevo, Está no le mal. ha creído a Dios. No tiene nada. No hay nada. Porque si yo estoy sentado ahí, de pronto alguien de ustedes hace una predicación y este me dio donde era. ¿Cuál sería mi reacción si de verdad soy de Dios? Dios me está hablando. Señor, claro que yo me tengo, y ¿sabe qué? Si es de honesto, voy y le digo, hermano, ¿sabe qué? Gracias, porque Dios lo usó a usted para que me hable. ¿Sí o no? Y no se justificó ni... ¿Qué yo que saco con justificarme a sabiendas que Dios sabe todo? ¿Yo qué saco con justificar? No sirve para nada. Mis hermanos, eso se ve hoy en día. Hoy en día se ve eso. Justificación que viene y justificación. Es que el ser humano es un experto en eso. Esos demonios los tienen poseídos. Esos demonios los tienen poseídos. Demonios de justificación. En vez de reconocer, ese soy yo. Señor, gracias, porque hoy usaste a esa persona para que me hable. Y como habían hartas personas en la iglesia, Señor, tomo esa palabra porque creo
que es para mí. Y no me justifico, sino que le doy gracias a Dios y con ganas, con mucho amor, me dedico a lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sí o no? Porque como yo les decía esta mañana, hay personas que creen que porque yo les digo que de qué sirven que se llamen cristianas si no lo son, creen que es que lo digo por rabia o por envidia. Pero ¿qué se le puede envidiar a un hijo del diablo, hermanos? ¿Y uno le debe tener una rabia a una persona de esas? No. No. Tenerle compasión. Entonces, esta mañana escuchando yo decía, ay Señor, tú eres tan grande, Señor, y tan lindo y tan precioso, que lo que yo he hablado, tú usas gente que no sé de ni quién es, sé que son argentinos por el dialecto, pero lo que uno enseña, tú confirmas que es palabra tuya. Y es la verdad. Es la verdad. ¿Un simpatizante puede ser hijo de Dios? No ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido. Y lo poco que haya hecho, lo ha hecho por emociones. ¿Qué se busca o qué espera una persona de esas de parte de Dios? ¿Qué esperarán? Eso nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no conocemos el corazón de esas personas, pero sí sé que esperan que Dios los ayude y que Dios les conceda los milagros y todo. Sí, esa gente espera mucho de Dios, pero no va a lograr nada. Si acaso que su papá el diablo les ayude. Pero eso es lo que se ve hoy. Hoy se ve eso, hermanos. Qué tristeza con la gente de hoy en día. Y a medida que pasen los días y a medida que pasen los años, mis hermanos, la situación se va a poner más complicada. Pero bendito sea Dios, porque les cuento el chisme. ¿Sí? Sí, no. Bueno, que este año se pasó volado y el otro quizás no lo vamos a ver. Y si no, nosotros estuviéramos en serios peligros. ¿Sí o no? Claro. Por eso tienen que seguir juiciosa con Dios. Porque Dios la está usando como ese canal de bendición para su esposito. ¿Ves? Su merced es ese apoyo que tiene él. Y por su testimonio y por su manera de ser, él tiene que reconocer que sin Dios no somos nada. ¿Sí o no? Sin Dios no somos nada. El testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? Eso juega muchas cosas, hermanos, que si nosotros las tuviéramos en cuenta, ¿sabe qué? Llegaríamos a una conclusión. ¿Cuál sería? Si reuniésemos todas esas fallas que tenemos ahora, ¿a qué conclusión llegaríamos? Señor, definitivamente estoy grave,
me siento perdido, Señor. Me siento perdido porque no he cumplido. ¿Sí o no? Hermanos, porque tenemos que entender que Dios no es un Dios de tiempo, ni de raticos, ni de que lo podemos engañar. Si estábamos engañando a Dios, pretendiendo, hermanos, bajémonos de esa nube, porque lo único que hemos estado haciendo es echando candela sobre nosotros mismos. ¿No creen? Así es. Verso 8. ¿Qué dice? Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esto, hermanos? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esto? Veamos lo que dice Mateo capítulo 26, verso 11. Mateo 26, 11, empecemos. ¿Quieren de dónde? ¿De atrás para adelante o de adelante para atrás? Amén. Hágale esto. Mateo 26, 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les dijo? ¿Qué quería decir el Señor Jesús con eso? ¿Ah? Siempre van a haber pobres, pero a mí nunca, todo el tiempo ustedes no me van a tener. Entonces, miremos esa parte. ¿Ese era? El 11. Verso 12. ¿Quién sigue? Rami. Porque al derramar este perfume sobre mí, Sobre mi cuerpo. lo has hecho a fin de prepararme para la sepultura. Eso es. Mis hermanos, y miren lo bonito que dijo el Señor Jesús por las buenas obras. Verso 13. Adela. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Ahí está. ¿Esa palabra se ha cumplido? ¿Por qué? ¿Por qué se ha cumplido esa palabra? ¿Quién dijo sí, patrón? ¿Por qué? Porque ahí está. Entonces, vamos a mirar, mis hermanos, que lo que hizo esta mujer tenía aprobación, ¿qué? Tenía aprobación divina. Vamos a mirar Marcos capítulo 14, verso 6. ¿Quién sigue?
17. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ahí está. Tenía aprobación divina. Ahora, ¿cuántas de las cosas, mis hermanos, que nosotros hemos hecho tienen aprobación divina? ¿Y cuántas cosas que hemos hecho también no la tienen? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar que todo lo que Dios nos permite, eso será. ¿Sí o no? Y nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, algo bonito, y es ponerlo todo en la presencia de Dios. Pastor, disculpe, ¿para qué ella derramaba ese perfume en la sepultura? ¿Por qué lo echaba ahí? No, ¿Por qué no dice así? no, mire. Porque ella decía, déjalo para mi sepultura. No, el Señor Jesús dijo, déjala. Lea el verso. Dejadla. Pero Jesús dijo, déjala. Porque la Parece. molestas. Porque la molestáis. Buena obra me ha hecho. El que dice Beto, ¿cuál es? ¿El 6? O Mateo 11, El que leyó, ¿quién? Mateo 26, ¿Qué dice? 12. 26, 6. ¿Cuál es el verso, Beto? Juan. Es 14:6 porque dice, pero Jesús respondió, déjela en paz, porque la critican por hacer algo tan bueno conmigo. No, ese no es porque que Ese no es. perfume. 26, 6. 26:12. ¿Qué dice el 26:12? ¿Por qué derramáis este perfume sobre mi cuerpo? ¿Por qué al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura? ¿Ese era Sí, Beto? sí, o sea, pues, ¿por qué la pregunta? Porque, por ejemplo, cuando llevan a un muerto, yo he visto, pues que me he dado cuenta, que lo colocan antes del atrio de la iglesia y prenden como ese, ¿cómo es que se llama? Como ese de incienso que comienza, lo echan y lo van rebullendo en redondo del muerto. Así. Sí, correcto. Sí, No, señores. no, Es que, no tiene un significado casi más como no. igual. a ver, le explico. Sí, Cuando está el ataúd ahí, sí, y de hecho lo entran con la cabeza hacia adentro, sí. con las patas para afuera. Entonces el sacerdote, el cura, empieza con, eso se llama un incensario, ¿ven? Empieza así, y le da la vuelta. Que un poquito huele rico ese. Sí, eso según se usa para alejar los demonios, según dice para purificar El alma, sí. el cadáver, el alma, Sí. el muerto. Porque si el muertito fue muy malo, entonces allá lo mandan para el purgatorio. Eso es lo que piensan, pero eso no es verdad. No, ¿qué va a hacer También le eso? echan agua bendita. No. Con ¿Vio que le echaron agua bendita? con una cosita Sí, saca y Sí, le echan, sí, pastor, sí. Ah, Sí, eso según, eso se llama un hisopo. Que cogen y, sí. porque es que para
preparar el muerto. Eso no se hace. Lo que ella hizo con el Señor Jesús, ¿ya quedó clara esa parte? Bueno, y cuando el Señor Jesús dijo que ella le había puesto ese perfume para prepararlo para la sepultura, les digo es que eso ya estaba profetizado. Pero es que ella le lavó los pies con el perfume, ¿cierto? Con cabello. Y se lo secó con el cabello. Cuando dice que ungió, que derramó ese perfume, Desde la cabeza. entonces eso fue lo que le dio a Judas, como lo que y ella se arrodilló, y el Señor Jesús estaba sentado, y ella le ungió la cabeza y bajó el perfume hasta los pies, y ella se arrodilló y se los enjugó o secó con sus cabellos. Pero ella lo hizo sin, mejor dicho, ella no sabía lo que estaba haciendo, y el Señor Jesús sí sabía lo que ella estaba haciendo. Entonces ella lo ungió con el perfume, pero no sabía que estaba cerquita la muerte de él. Señor, por eso le dijo, me ha preparado eso para la sepultura. El Señor Jesús se llevaba eso, esa acción que hizo esa mujer, la iba a llevar más allá de su muerte, y que hoy se predica de eso. Miren, aquí donde nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que ella no escatimó nada para Dios, porque según Judas eso varía, o según Judas no, según era un perfume tan fino que costaba mucha plata. Una persona en nuestros días, ¿qué haría? No, yo no lo voy a, no, yo lo vendo, ¿sí o no? Yo lo vendo. Según el corazón de la persona. Y si era un corazón liberal, hermanos, bueno, para mi Señor, yo lo doy. Ella dio todo para Dios. Mejor dicho, todo lo que esa mujer tenía era ese perfume. Y lo dio para Dios. Es igual que la mujer que no tenía sino una monedita. Era todo lo que ella tenía. Y la dio en las ofrendas. Y eso de ella se hace también memoria. Pero los publicanos y fariseos, dice, dan de lo que les sobra. Dice servicio no comprendido. Sí. Dice Marcos 12:44, porque todos han echado de lo que les sobró, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahí está. ¿Quién de nosotros se atrevería a dar todo lo que tiene? A echar toda su fortuna. Escuché un caso, pero bien bonito. Mire, resulta que íbamos un muchacho por la calle, cristiano, pero se creía que sí era de los buenos. Y él trabajaba y le pagaron su quincena. Y él se puso a pensar, bueno, se fue para su casa, con esto voy a pagar el arriendo, con esto para esto. De pronto escuchó una voz, y llegando donde un mendigo escuchó una voz que le dijo, entréguele todo. No, pero todo. Y como que, más bien siguió, escuchó la voz, entréguele todo. Y se fue el muchacho, le saludó al mendigo, sacó su platica en la quincena y le dijo todo.
eso es para usted, de parte de Dios. Mis hermanos, él hace eso y lo llama el dueño de la casa. No le doy más plazo. Me tiene que pagar hoy. Se fue. Le dijo, mire, yo mañana le prometo que le consigo su plata. Mañana se la consigo. Bueno, y siguió caminando, pensando, y lo alcanzó otra persona en un carro. Y le dijo, oiga, venga. Sacó un sobre y le dijo, mire que esto se lo manda Dios, esto es de parte de Dios. Y el muchacho lo recibió y después de que se fue el carro abrió el sobre. Había 10 veces más de lo que se había ganado en la quincena. De lo que le había dado el mendigo. Ese es Dios, hermanos. Ese es Dios. Por eso, nosotros no debemos, hermanos, si ustedes y yo creemos que Dios hace cosas, nosotros estamos en un plan, ¿sí o no? Nosotros vivimos así. Aquí una persona que empezó bien y se dejó minar la mente del diablo, empezó bien, ¿cómo le quedó? Bien fiel con Dios. Se dejó minar la mente del diablo y va como la colita de las vacas. Mis hermanos, cuando nosotros nos dejamos minar la mente, solo la misericordia de Dios nos puede ayudar. Solo la misericordia de Dios nos puede ayudar. Ustedes se imaginan que a nosotros nos pasara un caso de esos. Yo digo, esto está como complicado hoy en día, ¿sí o no? Que saque usted su sueldito y pase y escuche la voz de Dios y le diga, entréguele la plata a esa persona. Uno lo que pronto tiene a decir, que reprendo a Satanás. Claro. Sí que más, porque uno no ha aprendido sinceramente a escuchar la voz de Dios. Y eso es bueno. Eso es bueno. En un aguacero, es que Dios hace cosas bonitas. Yo iba con mi sombrilla y había una señora con un niño ahí, como que, entréguesela. Y yo seguí, entréguesela. Y me paré, y esa sombrilla no es mía. Entréguese, sí señor. Mire, tome para que no se mueva. Gracias, Señor. ¿Y ahora qué le digo a Tony? Le dije, Tonicita, pasó algo. Me dijo, mijito me trajo la sombrilla. Le dije, es que se lo vengo a hablarle. ¿Qué pasó? Pues es que yo regalé su sombrilla. ¿Cómo así, mijito? Esa sombrilla me la trajo Juan Carlos de Estados Unidos. ¡Ay! Es que había una señora que se estaba mojando con un chinito y yo se la di. ¿Y su merced se mojó? Pues sí. Ah, bueno.
pero ya no tengo otra sombrilla para prestarle. Hermanos, a veces uno va y Dios le pone a uno. Yo pasé por el lado de una persona que siempre está ahí tirada en el piso y me dijo, me regala una monedita para, es que tengo hambre. Yo le dije, ya se la traigo. Y yo fui y pedí mi almuerzo. Compré un almuerzo. ¿Y ustedes creen que me lo pude comer? Le dije a la señora, hágame un favor y me lo pago. Y se lo pagué. Y fui y busqué al mendigo y le dije, mire, aquí está su almuerzo. Y ahí sí pude almorzar en paz. Son cosas que a uno le pasan. Y cuando ustedes sientan algo, háganlo. 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 Porque Dios sabe el corazón de esas personas cómo está, o Dios sabe por qué lo pone a uno a eso, ¿sí o no? Sí. Sí. Son cosas que uno dice, uy Dios, pero ¿cómo? Así pasó con esa mujer y así ha pasado y seguirán pasando cosas. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos en peligro y Dios manda a un ángel para que nos guarde? Sí. Uno se acostumbra a poner las cosas. Le decía yo ayer, Señor, si esto es tuyo se hará, si no, no. Me fui orando. Señor, si es tuyo se hará, si no, pues no. Y si hay algún obstáculo, ya veo que no es tuyo. ¿Y qué pasó? No era de Dios. Y uno tiene que acostumbrarse a eso. Uno tiene, uy, salió temprano y se fue la buceta, no me llevó, algo le iba a pasar. O algún propósito tiene Dios con usted al dejarlo. ¿Qué ha pasado? A veces uno dice, no alcanzó la botella. Y llegaba aquí. Pero resulta que más adelante pues algo pasó. Dice Dios que lo que hizo la mujer, dice que estaba prediciendo la partida del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir prediciendo? Como advirtiendo, como anticipando. Advirtiendo el futuro. Sí. Dieguín, Juan 13:33. Eso es bonito. Cuando yo voy ahí al almacén de la comida de ellos y entonces me dan una rica empanada, es porque Dios quiere bendecirlos con altas ventas. Claro. Pero y ahora como dicen, como ya el hermano no puede comer empanadas, pues mejor, ya no la vamos a perder. Juan 3, de pronto me dan una rica hamburguesa, pero será asada porque y la Nellis no volvió a dar galletas, no, se volvieron más tacaños. Bueno, Juan 13:33, ¿qué dice? Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo y, como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden oír donde yo voy. Pero no pueden ir. No pueden ir donde yo voy. ¿Por qué les dijo el Señor Jesús eso? Ustedes no pueden ir a donde yo voy, ¿por qué? Porque el Señor Jesús iba directo a sentarse a la diestra del Padre. Y el ser humano tiene que llenar requisitos. ¿Sí o no? Miremos Juan 14:28. La comadre de Diego, allá a su izquierda.
14:28. Recuerden lo que les dije. Me voy, pero volveré. Me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarán de que voy al Padre, quien es más importante que yo. El Señor Jesús dándole la honra al Padre. Dice, me voy pero volveré a ustedes. ¿Qué quiere decir eso? El Señor Jesús se fue, pero un día volverá a recogernos. A recogernos. Y a los discípulos también los va a recoger, porque dice que las tumbas se abrirán. Qué bonito, ¿cierto? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea Dios. Y entre esos yo creo que esté ahí. ¿Y ustedes? Amén. ¿Y qué tal que el Señor venga antes de que nosotros nos muramos? Pues qué bonito, ¿no? Ahí sí, en un abrir y cerrar de ojos, uno abre y cierra los ojos y ya fue transformado. Imagínense, van a quedar los chiros por ahí, porque cosa inmunda no entrará al cielo. Los montoncitos de la ropa. Y miremos qué dice Juan capítulo 17, verso 11. Hermana Araceli. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿De quién está hablando el Señor Jesús? De todos nosotros. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. ¿Y ustedes sí creen que aquí estamos todos uno solo, como uno en Cristo? Ay, no, señora. Hace falta todavía. Hace falta todavía. Deberíamos, pero hace falta. Hace falta. Y hay de los que no estén preparados. Entonces, Él también habló de los pobres. El Señor Jesús habla de los pobres. No es malo ser pobre. Pero lo malo ¿qué es lo malo de ser pobre? ¿Quién me pudiera decir? No. Uno puede pasar muchas necesidades, sí. Pobres espirituales. Hablando de los pobres físicos. ¿Qué es lo malo de un pobre? ¿Qué es lo malo de un pobre? Se reniega contra Dios. No, les digo, Necesidades. es que hoy se confunde la pobreza con otra cosa. ¿Qué es lo malo de un pobre? Les digo que huela feo, que no se bañe, que no se arregle, que no use jabón. Porque es que hoy confunden la pobreza con la dejación. Y esos pobres así son del diablo, porque el diablo es sucio, cochino. ¿Ustedes cuándo han visto un grupo andando bien? Chirosos, escachalandrados, decía mi papá. Vistas esa camisa, sus escachalandrados. Hermanos, el Señor Jesús
Dios Todopoderoso desde el comienzo habla de los pobres. Deuteronomio capítulo 15, verso 11. ¿Qué dice? ¿Dónde íbamos? Negis. Deuteronomio en el Antiguo Testamento 15, 11. Porque no faltarán Menesterosos. en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tus hermanos, al padre y al menesteroso, Al pobre y al menesteroso. en la tierra. Ley toca mandar la camina. Pues no, toca mandar la camina, toca ponerle gafas. No, que ponga las gafas. que no- ¿Las tiene? Sí, no las traigo. Está como Gladys al principio. Cuando dice que siempre habrá pobres y menesterosos y que tenemos que abrir la mano, ¿qué quiere decir? Darles. Darles. Corazones liberales. Siempre van a haber pobres en la tierra. Siempre. Mis hermanos. Aramita, verso 10. Deuteronomio 15, 10. Sin falta le darás, y no serás mezquino, corazón cuando le des. No, ahí está mal leído. No De esas serás- gafas tampoco saben leer. Toca cambiarlas. O para camina o, no, o cambiar las gafas. A No ver, serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que ahí está. Si usted tiene un corazón liberal conforme a eso, Dios le dará. Eso se llama prestarle ¿a quién? A Dios. Dios no se queda con eso, hermanos. Dios no se queda con eso. Dios le retribuye y muchas veces más. Dios le retribuye eso. Entonces, y aquí vamos a ver algo que es del servicio no comprendido. ¿Qué quiere decir el servicio no comprendido? Como la pregunta que hacía Beto, ¿por qué ella hacía eso? Porque muchas de las veces ustedes no se han preguntado, bueno, ¿yo por qué hago esto? ¿Y yo por qué? Es que no entiendo yo por qué lo hago. Ahí está en Mateo capítulo 26, verso 12. Patrón. 26, 12 dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ella no entendía, o ella nunca entendió por qué lo hizo. Ustedes no se han puesto a pensar, y bueno, ¿yo por qué hice esto? Y si lo hizo algo bueno para Dios, qué bueno. Ustedes no han sentido que cuando hacen algo que está lejos del alcance de uno y uno no espera recompensa, siente satisfacción.
¿No han sentido eso? Gracias Dios. No sé por qué, pero lo hice. Pero Dios sí sabe por qué le puso en el corazón a usted hacer eso. Dios sí sabe por qué. Porque cuando Dios lo quiere bendecir a usted, le dice, haga esto y haga esto. Y tendrá su recompensa. Ahora, pero no vayan ahora no es que vayan a pensar, no, yo lo voy a hacer porque ya el pastor dijo que Dios me ama, y qué tal que no. Entonces le van a echar la culpa al pastor. Eso se hace cuando Dios pone en el corazón. Dios pone en el corazón eso. No vayamos a hacer nada, que yo sé que ustedes son muy liberales, o sea, no de política, sino del corazón, que ustedes cogen la mano y le hacen así. El corazón valeroso. Sí. No, nunca vayan a hacer nada de eso por interés, que Dios se encarga del resto. Nunca. Dios se encarga de lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? Pregunte. Pregunten mis hermanos. ¿Sí quedó claro o hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Vamos a orar.